Los mercados bursátiles de todo el mundo se desplomaron este lunes. The former president referring to what's going on right now as a hurdle toward a depression. Well, if that's the case, the market's had a funny way of showing it, at least today. Les contamos que ha aumentado las opciones de que la economía de Estados Unidos entre en recesión. Absolutely, and it shows how kind of structurally problematic this market is, not this economy. Las bolsas de Asia, encabezadas por los parques de Japón, Corea del Sur y Taiwán, se desplomaron este lunes siguiendo las caídas globales de la semana pasada y ante los temores a que se desate una recesión en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al capítulo 8 del podcast Hablemos de Estados Unidos. Yo soy Raquel Saed. Yo soy Mauricio Roisen. Ahora que ya tenemos tantos cambios en este periodo de elecciones, donde desde que sucedió este atentado contra la vida de Trump, más después la convención republicana, también la nominación de J.D. Vance como un tema controversial, y después tuvimos el hecho de que se bajara de la contienda Joe Biden, el surgimiento de Kamala Harris, y bueno, parece que no acaba esto de darnos sorpresas todo el tiempo, ¿no? En este momento vemos que Kamala Harris, eso es de lo que nos gustaría hablar, nombró como su compañero de fórmula a un gobernador de un estado del Midwest, aunque ese estado no es un estado, lo que le llamamos swing, que es el estado de Minnesota, ya que es un estado que básicamente todas las veces ha votado por los candidatos demócratas. En este caso vemos a este candidato que se llama Tim Walz. La diferencia que tiene Tim Walz con J.D. Vance, que es el compañero de fórmula de Donald Trump, es que es esta idea de que él es un hombre común y corriente, ¿no? Él es un profesor de escuela preparatoria, él fue miembro de la Guardia Nacional, es decir, tiene este entrenamiento militar, pero además ha sido una persona muy liberal en muchos sentidos, ya que a su estado lo ha llevado por el camino que van los temas de la agenda demócrata. No era, digamos, el de más alto perfil, porque, bueno, teníamos a alguien de muy alto perfil que era el gobernador de Pensilvania, que es un estado que si es un swing state, está en el Midwest y además tiene 20 votos electorales, a diferencia de Minnesota, que me parece que ha de tener como 10. Como dicen muchos analistas, tal vez no pueden ganar los demócratas si no se llevan Pensilvania. Sin embargo, este gobernador de Pensilvania ya se comprometió a apoyar lo que va a llevar la campaña de Harris-Walz en el futuro. Entonces, bueno, nos quedamos como con una idea muy clara de quién iba a ser, y de pronto cambiaron las cosas. Tim Walz es un poco una elección, digamos, sorpresiva, porque cuando apenas empezaba la campaña de Kamala, inmediatamente después de que Biden se saliera y empezara la campaña y este empuje que ha tenido Kamala en las últimas 3 semanas, si no me equivoco, se hablaba primero de Shapiro y también de Pritzker, que de hecho fue lo que comentamos aquí en el podcast, pero poco a poco fueron saliendo más opciones y Tim Walz fue una de las opciones que salió en la segunda o tercera tanda, digamos, de recomendaciones, pero que fue ganando perfil con el paso de los días, simplemente porque a la base electoral de pues los demócratas en general les gustó mucho. Y sí, si bien no es como tal Minnesota un estado que sea competitivo, sí es un estado al que a los demás estados del Midwest pueden voltear a ver e identificarse, ¿no? Porque es uno de los estados importantes de este, más que Pensilvania, del Middle America, como le llaman. Y Tim Walz es un hombre que muchos pensarían es muy representativo de lo que es ser un Middle American. Es un hombre blanco de 60 años, que está casado, que tiene 2 hijos, que fue soldado, como bien dices, estuvo 24 años en la Guardia Nacional, que además era maestro de geografía en una preparatoria pública y que era el entrenador de fútbol americano de esa misma preparatoria, ¿no? Entonces uno lo ve y piensa, bueno, es así el hombre más blanco, pero cuando uno se mete un poco a ver, ¿no? Cuáles han sido un poco sus políticas, como ya bien decías, sí son bastante liberales, a pesar de que él es un cazador y le gusta cazar. Ha estado presionando mucho a la legislatura estatal e incluso firmando órdenes ejecutivas para limitar un poco la venta
la libre venta de armas, ¿no? Ha hecho otras legislaciones como legalización de la marihuana, ha codificado los derechos pues de las mujeres a decidir, ¿no? A partir de que la Suprema Corte canceló el Roe vs. Wade. Lo más famoso quizá es que firmó una legislación para que todos los niños en las escuelas públicas tuvieran acceso a comidas gratuitas, cosa que ha llevado a los republicanos a llamarlo literalmente socialista, porque, bueno, básicamente porque pues quiere garantizar que todos los niños tengan que comer, ¿no? Entonces sí, es un perfil muy interesante, pero que suma, no resta a este ambiente de pues emoción y además de positividad que ha tenido la campaña de Harris desde que empezó. Sí, perfectamente. Y hay una cosa más interesante sobre Tim Walz, y eso yo creo que es una de las cosas que le molestan a Trump, que en la carrera política que tiene no ha perdido ninguna elección, ha ganado siempre. O sea, entonces fue electo para el Congreso y ha sido reelecto constantemente. Entonces, el efecto de ser un ganador es algo que le molesta a Trump porque no lo puede atacar por ahí. Creo que ese es un tema importante. Otro tema importante, y es donde están ahorita tratando de capitalizar, y así comenzaron su campaña los dos, ya juntos, Kamala Harris con Tim Walz, es que él es de la zona rural, no es como de las ciudades de Wisconsin ni nada de esto, de Milwaukee o de Madison. Él es de las zonas rurales, donde de verdaderamente es la gente que conoce a la gente. Toda la gente está unida por redes sociales, pero no las redes sociales que conocemos hoy en día, sino esas redes donde unos se apoyan a otros, se comunican mucho, hay una comunicación muy homogénea, etc. Entonces, esto es la razón por la que ellos están yendo ahí. Y no van a dejar de estar ahí. De hecho, estuvieron ayer quiero decir, hoy es 8 de agosto que estamos grabando el programa, entonces ayer 7 de agosto estuvieron en Wisconsin y hoy estuvieron en Michigan. Así que es un tema muy interesante que ellos van a estar en las zonas rurales de estos estados del Midwest. Así que me parece que están en un buen camino y lo que viene ahora es esperar de aquí al 19 de agosto que viene la Convención Demócrata, donde, bueno, va a ser esta especie de coronación. Y muchas personas le están llamando coronación porque ninguno de los dos que están ahora compitiendo como fórmula tuvo ninguna votación a su favor, debido a que Biden se salió de la contienda muy tarde ya en el proceso, ¿no? Entonces van a llamar esto, pero ahí mismo los propios delegados van a votar a favor de esta fórmula y así es como se va a lograr esta unión, digamos, de los demócratas, porque lo que menos quieren es verse desunidos. Y también quisiera hacer una anotación acerca de por qué no nombraron a otra persona y sí nombraron a Tim Walz. Porque Tim Walz es apoyado tanto por Nancy Pelosi como por Joe Manchin, que es digamos es la derecha de los demócratas, y Pelosi, que es, digamos, que el centro y el más institucional del Partido Demócrata, pero también está la izquierda y está Alexandria Ocasio-Cortez apoyando, incluso Bernie Sanders. Entonces, esa es la razón por la que él significaba esta unión, donde nadie se les iba a ir del proceso, ¿no? Creo que eso es interesante hacer la nota. Además, Tim Walz es un candidato que solo tiene upside, ¿no? O sea, porque hay muy pocas cosas que reprocharle porque no ha tenido ningún error grave, digamos, en su carrera. O sea, él era gobernador de Minnesota cuando pasó todo esto del asesinato de George Floyd y las protestas de Black Lives Matter en 2020, pero parece que nadie, ni en la derecha ni en la izquierda, tiene muchas quejas de cómo manejó esta situación. De hecho, hoy se filtró un audio de Donald Trump justo en esa semana, en 2020, diciendo que Tim Walz había hecho un gran trabajo con las protestas. Y pues sí, no tiene ningún error significativo y tampoco deja un cargo que pueda, digamos, perder el Partido Demócrata, como es el caso a lo mejor de Mark Kelly, como ya platicamos la semana pasada, o el mismo Shapiro, ¿no? Porque Pensilvania ahorita no es un estado, digamos, muy seguro. Shapiro seguramente sí ganaría una reelección si compitiera ahorita, pero quizás si tuvieran que presentar un nuevo candidato, podría no ganarla, ¿no? Perdón, te interrumpo. Es que ahí en el tema de los gobernadores, el gobernador que sale puede dejar a la persona que se queda en su lugar y después llamar a unas elecciones, depende del estado, ¿no? A unas elecciones para llenar el espacio. Pero sí, Tim Walz es un candidato básicamente irreprochable y además es un candidato que justamente puede jugarle a la contraparte de J.D. Vance, sobre todo, ¿no? Porque J.D. Vance, bueno, ya sabemos, hemos estado hablando aquí de que ya todo el mundo dice que es un racista
rarito, que a nadie le gusta, que básicamente conferencia o meeting o rally que da y puntos que baja y baja en su popularidad. Y J.D. Vance puede dar esta contraparte de oye, pues yo también soy rural, ¿no? O sea, yo también vengo de, pues, familias que viven fuera de las ciudades y que tuvieron que trabajar de otras maneras y en el campo y en la escuela y no sé qué. Pero eso no significa que soy un rarito conspiranoico, ¿no? A diferencia de J.D. Vance, que es un poco, pues, este acercamiento que él toma a su ruralidad diciendo como yo soy rural, el Deep State y quienes controlan el mundo y el New World Order nos están dominando. Y Tim Walz básicamente dice, yo soy rural y sé lo que significa ser rural en Estados Unidos y familias trabajadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que también por esta arma narrativa, Tim Walz es una buena opción para ser el candidato a vicepresidente de Kamala Harris. Y algo interesante de lo que estás diciendo sobre lo de rarito, recordemos quién fue el primero que dijo lo de rarito, esta idea del weird o weirdos. Fue precisamente Tim Walz, en una de esas entrevistas que le hicieron en la televisión, porque los medios de comunicación estaban muy enfocados en a quién iba a nombrar Kamala Harris. Y en una de estas, él dijo que esto habían hecho los republicanos y esto también, y esto también. Y dice, la verdad es que son a bunch of weirdos, o sea, como un montón de raros, pero también se refirió a J.D. Vance particularmente como un rarito. Yo creo que esto fue una de las razones que se convenció Kamala Harris, y a mí me gustaría explicarlo de esta manera. Josh Shapiro hubiera logrado que Kamala Harris consiguiera Pensilvania, pero lo que está tratando de hacer con Tim Walz es elaborar mensajes constantemente que eventualmente los puede llevar a que obtenga a los estados que están, no nada más Pensilvania, ¿no? Georgia, Nevada, Arizona, etcétera, que son estados swing state también, aparte de los del Midwest. Creo que iba por ahí. Y además tiene a estos gobernadores, senadores y todos estos actores políticos demócratas de su lado. Creo que lo logró correctamente. No era mi favorito, pero creo que lo logró correctamente. De hecho, a mí me gustaría contar una anécdota de Tim Walz de hace unos años, de los años 90, para un poco hablar de la persona que es él. Porque, como ya decía yo, era él un maestro de una preparatoria pública rural, además, donde él era maestro, era soldado, era el entrenador del equipo de fútbol americano y tenía un alumno que era gay. Y a este alumno gay, él recibía mucho bullying, recibía muchas burlas por parte de sus compañeros. Y entonces Tim Walz decide formar en esta escuela la primera alianza gay heterosexual, una de las primeras del estado en general, y presidirla, a pesar de tener este perfil de hombre blanco, soldado, casado, con hijos, etcétera, etcétera. O sea, no es que estas decisiones, digamos, liberales de proteger a la gente, como esto de codificar los derechos reproductivos y demás, sean por una plataforma política, sino esta es la persona que él ha demostrado ser durante toda su vida, por lo que se siente como un candidato realmente auténtico. Y ahora, ¿qué ha producido en los republicanos, no? Esta idea de que es rarito y esta llamada de atención a la personalidad de J.D. Vance hizo que el propio J.D. Vance reaccionara diciendo, rarito es ser alguien que fue a la universidad, a Yale, y que lo obtuvo por sus propios méritos. Rarito es ser esto. Entonces dio una serie de letanías sobre quién es, y finalmente dijo, no, rarito es precisamente Tim Walz. Es un poquito como cuando Trump dice, yo no soy, tú eres, como aquel debate donde decía, you're a puppet, con Hillary Clinton, ¿no? Que le decía, you're a puppet, y Trump le decía, no, you're a puppet, no, you're a puppet. Parecían niños de primaria. Bueno, pues más o menos, aunque no están en debate, que veremos si hay debate entre los vicepresidentes, se está dando a nivel de las comunicaciones a través de medios. Ese sería lo que está pasando, pero como ya habíamos mencionado hace un momentito, también Trump está un poco preocupado por diferentes cosas, ¿no? Y también hizo una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago. Trump hizo una conferencia de prensa, de hecho cuando anunció que iba a hacer esta conferencia de prensa, que fue hoy jueves 8 de agosto a las 2 de la tarde de allá, o sea como a mediodía acá, cuando se anunció que él iba a dar esta conferencia, hubo un poco un aire de duda y desconcierto, porque la campaña de
Trump en particular. J.D. Vance sí ha tenido algunos eventos esta semana, pero Trump ha tenido muy poco movimiento. Casi no había salido en medios, no había tenido rallies, entonces mucha gente se preguntaba qué está pasando y entonces Trump llama a esta conferencia de prensa y llama a esta conferencia de prensa básicamente para decir que la campaña de Harris no está metiendo a gente a los rallies, que solo están metiendo a 2,000 personas, cuando en realidad el promedio de cada rally de Kamala Harris es de alrededor de 15,000 personas por rally. De hecho, un poco mayor que la de sus rallies. Y para decir además que en sus rallies está metiendo a 100,000 personas por rally. Y que cuando él hizo su evento el 6 de enero de 2021, que después desembocó en el intento de la toma del Capitolio, fue más gente escucharlo hablar a él que a Martin Luther King. Dijo que es la persona que más gente ha atraído a escucharlo hablar en la historia, cosa que tampoco es cierto, pero se echó una letanía de que no, yo soy muy popular, no hay ningún problema, todo está muy bien. Después empezó a decir que Kamala es socialista y que Tim Walz también. Empezó a casi pedir que Biden regrese a la campaña, que dijo: sacaron a Biden ilegalmente y le están arrebatando el poder y es un golpe de estado y no sé qué, como diciendo por favor regrésenme al contrincante fácil. Y además dijo que bueno, que total sí va a debatir con Kamala y ya se acordó que sí van a debatir el 10 de septiembre, misma fecha que estaba pactada antes, en la cadena ABC, que es una de las más importantes de Estados Unidos. Y este debate, yo sinceramente sí espero que vaya bajo las mismas reglas que se había acordado anteriormente. Por lo menos lo del tipo de medio que va a ser, que es ABC y no así Fox News, me parece correcto. Pero ojalá que no permitan que haya audiencia, por un lado, y también que le apaguen el micrófono al que no está hablando, para evitar que haya estas interrupciones y también este mansplaining, ¿no? Que esto se podría estar dando ahora que Trump va a estar debatiendo contra Kamala Harris, que es mujer y negra, que él pudiera decir, pues ella no tiene nada que decir que yo no sepa muchísimo mejor que ella, ¿no? Yo sí soy el uno, no soy el otro. Como el tema de las otredades, ¿no? Que se vea como Kamala no es lo que es ser americano. Y aquí un poco me recuerda lo que sucedió hace unos días cuando él estuvo en un evento que lo llamaron para entrevistar de la Asociación de Periodistas Negros, donde le preguntaron qué pasaría, qué tendría de malo que una mujer negra fuera presidenta. Y él dijo, bueno, en realidad Kamala no es negra, en realidad Kamala siempre supimos que era descendiente de India, no así negra, pero ahora por temas electorales resulta que se volvió negra, lo cual generó una serie de respuestas impresionantes. O sea, fue una propia regada de Trump personal, de la cual no se ha echado para atrás, porque mucha de la gente que lo apoya en su base social considera lo mismo que él estaba diciendo. Y si no lo consideraba porque no lo sabía o porque esta mentira no había entrado en su cerebro, de esta manera ya se empieza a hacer el famoso birderismo, ¿no? Que es lo que le hizo a Obama, ¿no? Cuando él ni siquiera era una figura política, sin embargo había dicho que Obama no era ni siquiera estadounidense. Y con eso, eso significa que los negros no tienen el derecho a estar en los puestos de poder porque no son igual a los blancos, ¿no? Y aquí tenemos ese tema con ella que se está repitiendo. Ahora, un poco lo diferente entre Obama y Kamala, yo creo, es que pues el papá de Kamala sigue vivo. Es una persona famosa, o sea, es un académico importante en Estados Unidos y es claramente negro, o sea, las fotos ahí están. Entonces, creo que también Trump está negando un poco la existencia de las personas que pues tienen más de un origen étnico o racial, ¿no? Cosa que cada vez es más común en Estados Unidos, porque pues hay muchos matrimonios mixtos de latinos con negros, con blancos, con asiáticos, con etcétera, y que aliena no a su base, pero igual y sí a otra gente que podría haber votado por él antes de estos comentarios, ¿no? Correcto. Y recordemos una cosa importantísima, y es que J.D. Vance está casado con una mujer hindú. Claro. Y que los hijos de J.D. Vance son de un matrimonio mixto. Claro. Así que, bueno, pues si se mete con eso, se mete también con eso, ¿no? Con una o con la otra. Exacto. Y parece que Trump se le nota más nervioso que otras veces, ¿no? Porque yo creo que lo que se ha dicho, los insiders han dicho, no como estos que mencionabas antes que hacen esta cobertura, es que de verdad el Partido Republicano no esperaba que Biden se bajara de la contienda. Entonces yo creo
creo que él está un poco pues viendo de dónde agarrarse, porque yo creo que él hace un mes más o menos, cuando le acababan de disparar, dijo, bueno, yo ya estoy hecho, yo me duermo, me amanece en noviembre y soy el nuevo presidente de Estados Unidos. Creo que él no se esperaba que iba a tener una campaña tan competitiva otra vez, incluso hasta el nivel de que en su misma rueda de prensa de hoy, él dice, bueno, se queja de que ya nadie está hablando de su atentado, porque sí, o sea, su atentado todos pensamos que iba a estar en boca de todos durante el resto de las elecciones, y la verdad es que duró un solo ciclo de noticias. Entonces, o sea, yo veo a un Trump más nervioso y menos lúcido. Cabe aclarar también que ya empieza un poco también a tener estos, digamos, estas pérdidas de atención un poco parecidas a las de Biden, que no habíamos visto ni en 2016 ni en 2020. Pero ya las tenía, porque eso de estarse también diversificando, hablar de los excusados y del agua y de todas estas cosas que lo vimos hablar, yo creo que era para llenar el tiempo, pero eso también muestra un poco de una persona que ni siquiera es política, que todo lo que está haciendo es mandarlo a su propio molino, ¿no? El agua para su molino, y está más interesado en ganar que en realmente gobernar, ¿no? Y eso ya lo sabemos, porque él a eso se dedica, a querer ganar. Ahora me gustaría que habláramos de las encuestas. Tú que le das seguimiento a las encuestas, ¿podrías platicarnos un poquito de lo que has visto? También lo que dice 538 y las últimas encuestadoras. Ayer sale una encuesta muy interesante de Marquette, que es una encuestadora relativamente nueva, pero muy bien calificada. De hecho, el sitio USA Polls, que es un agregado de encuestas que da calificaciones, le da una calificación de A+, que esto queriendo decir que es una de las mejores encuestadoras del país, saca ayer una encuesta que le da una ventaja de 8 puntos a Kamala Harris. 8 puntos es bastante. O sea, dicen que 50% de la encuesta votaría por Kamala Harris y 42% por Trump. Además de más o menos un 5% por Kennedy, que ahí sigue dando lata. Pero además, otras encuestadoras muy importantes como YouGov, igual como de otras universidades, han sacado encuestas que favorecen a Kamala ya por fuera del margen de error. Igual y no por 8 puntos, pero sí por 4, 5, etcétera, etcétera. Y casi todas las encuestas, a excepción de Rasmussen, que es una casa encuestadora que también tiene su prestigio, pero que hay que decir es propiedad de este señor del mismo nombre, Rasmussen, que es republicano, de derecha y demás. Sí, ayer como que sacó una encuesta de emergencia después de la encuesta esta de Marquette, de que le daba 8 puntos a Harris, que le da 3 puntos a Trump. 3 puntos está dentro del margen de error todavía. Entonces no he visto todavía ninguna encuesta que le dé una ventaja real a Trump, a diferencia de toda la semana que estuvieron saliendo encuestas muy favorables para Kamala Harris. El modelo de Nate Silver sigue suspendido, el modelo de 538, pero Nate Silver, para quienes no lo conocen, es el creador de 538. El modelo de Nate Silver ahorita le está dando una ligera ventaja de 2.1 puntos a Kamala Harris, considerando todas las encuestadoras del país y otros diversos datos. Pero es interesante porque este modelo, incluso cuando Harris empezaba a tener ventaja en las encuestas, todavía le daba una ligera ventaja a Trump. Y ahorita, de hecho, desde esta semana se ha empezado a separar un poco Kamala y ha ido creciendo su ventaja poco a poco. De hecho, ayer, no ayer, sino más bien el martes, que Harris escoge a Tim Walz, es cuando más sube su ventaja en esta predicción. Entonces, sí, definitivamente las aguas empiezan a cambiar en esta elección y ya se ve un poco más certera la ventaja de Kamala. No sé si te acuerdas que la semana pasada hablábamos de encuestas que le daban ventaja de 1 o 2 puntos a Kamala y decíamos, bueno, es que está dentro del margen de error todavía. Ya se salió del margen de error. Entonces creo que eso es muy interesante. Bueno, y una cosa interesante es que cuando se publican todas estas encuestas y en la mitad de este proceso electoral en el que estamos todos metidos, de pronto se cae la bolsa de valores. Y quisiera un poquito hablar de qué se trata esto de que se caiga la bolsa de valores, porque se cayó fuertemente el lunes. Una de las cosas importantes a hacer notar es que las veces que ha tenido caídas muy graves, como en el caso del 87
o por ejemplo en el 2008, que en el 2008 era un solo tema, ¿no? El tema era las burbujas. Casi en todos estos momentos muy fuertes es unitema, es un solo tema. En este momento que sí tuvo una caída estrepitosa, son varios los temas. Uno puede ser cómo van las encuestas, o puede ser tal vez que las campañas electorales se ven como no muy bien armadas, podría ser. O podría ser, por ejemplo, el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Uno de los temas importantes, yo creo que ahora sí las elecciones pasan un poco a segundo plano, porque estamos viendo la existencia de burbujas, estamos viendo mercados internacionales que también cayeron antes, y ahorita quiero platicar un poco sobre eso. Estamos viendo el conflicto en Medio Oriente, y sí, fue como algo multifactorial, definitivamente. Aquí sí es donde me gustaría decir, el hecho de que se caiga la bolsa de valores no significa que la economía está mal. Qué bueno que sube la bolsa de valores, pero ¿a quién beneficia que suba la bolsa de valores? A los que beneficia son a los dueños de acciones, ¿no? Y a las propias compañías. Claro que cuando la economía está bien, hace que las acciones se vendan más, y es una forma de ahorrar para el ciudadano común y corriente, ¿no? Sin embargo, hay un asunto interesante, y es que la economía de Estados Unidos ha estado bien, sobre todo en los últimos años. Prácticamente desde que salió Trump, debido a las políticas que llevó a cabo Biden, hizo que poco a poco la economía estuviera mejor. Sí hubo un tema inflacionario, pero mantuvo las tasas de interés altas, con lo cual la gente comenzó a ahorrar, pero también comenzó a ahorrar y también tuvo para gastar. Entonces la gente gastó mucho dinero. Se fueron de vacaciones, compraron coches nuevos, eléctricos, estuvieron comprando arte, los artistas se beneficiaron muchísimo. Bueno, una serie de cosas del consumidor que ayudaron a la economía. Y sin embargo, los temas de las campañas se hablaba constantemente de la economía estaba mal porque había inflación. Sí, efectivamente las tasas de interés altas llevan a la inflación, pero también la gente empezó a ganar más dinero. Y hay un proceso en este momento en que principalmente los costos del petróleo y las gasolinas van a empezar a bajar, y con eso la inflación va a empezar también a descender. Me parece que han sido medidas correctas, pero tenemos ahora una caída debido tal vez a algún efecto de pánico. Como te digo, creo que son varias cosas. Todo empezó el domingo en la noche de México, que se empezaba a leer que el Nikkei, que es este índice japonés de la bolsa, bueno, pues de allá, había caído muchísimo, había caído 12%. Y entonces esto, bueno, también tiene que ver con varias cosas. Una de las razones es porque tenían tasas de interés negativas y anunciaron que iban a subir las tasas, y eso provocó pánico, y se dio un efecto de cascada un poco, que ese pánico también se trasladó a Estados Unidos. A mí me parece que la caída no fue muy grave, fue de un 3% en el Dow Jones y en el S&P 500 y esas cosas. No cayeron muchísimo, y de hecho a la medida que ha avanzado la semana han recuperado ya la mayoría de su valor. Mismo caso que en Japón. Otro de los factores es que desde hace 1 o 2 años ha habido un rally, como le llaman, un rally de las empresas que están relacionadas a la inteligencia artificial, empresas de a lo mejor fabricación de chips o los mismos softwares y eso, y han estado un poco infladas en valor, y parece que ya empieza a regresar su valor al mundo real. Mismo factor quizá con el pánico es lo que pasa en Medio Oriente, que ya platicaremos más a fondo sobre eso otro día, porque pues hasta ahora no ha habido un desarrollo mayor, digamos, pero parecía, ¿no?, a principios de la semana que había un ataque inminente de Irán a Israel, cosa que no ha pasado todavía, y creo que eso también afectó un poco la bolsa. Y pues fueron varias cosas, pero como te digo, Ucrania también sigue la guerra ahí, los valores, varios factores, pero que como te digo, ya en lo de la semana, durante estos últimos 4 días más o menos, ha recuperado ya casi todo el valor que perdió la bolsa americana y la japonesa también. Estamos a unos escasos 11 días para la Convención Nacional Demócrata, que habrá que observarla, estar pendientes, ver qué otros desarrollos hay, cómo se siguen un poco construyendo estas campañas y hacia dónde se va la narrativa, si sigue habiendo este aire de emoción alrededor de la campaña de Harris y este aire un poco de pánico alrededor de la campaña de Trump. Ya estaremos viendo. En un mes más o menos, 1 mes y 2 días, tendremos nuestro, ahora sí, primer debate presidencial, porque el pasado pues ya
quedará para la historia, pero por otras razones. Y a ver si tenemos un debate de los vicepresidentes, que sería muy interesante. Yo creo que sería todavía más interesante, porque con Trump ya sabemos que nos podemos esperar, pero no sabemos cómo sería la reacción entre estos dos. Claro. Que se parecen y también son muy diferentes, ¿no? Claro. Que ese es, digamos, el tema de nuestro podcast de hoy, cómo son diferentes. Muy parecidos, pero en realidad son diferentes. Exacto, entonces solo nos queda a nosotros seguir estando pendientes para después platicar con ustedes sobre los temas más importantes de esta elección y de la política estadounidense en general. Muchas gracias por escucharnos. En los controles técnicos, como siempre, tenemos a Miguel Rubiano, que nos apoya. Síganos, por favor, en las redes sociales. En la producción también estuvimos Raquel, yo y Mauricio, mi compañero de podcast. Y nos veremos en el próximo capítulo, donde estaremos hablando de Estados Unidos.